Amigos televidentes, estamos con el doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Vamos a hablar sobre varios temas vinculados principalmente con los derechos humanos y específicamente en nuestro país. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar haciendo referencia a este examen periódico, este tercer examen periódico universal presentado por Ecuador ante el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que, por un lado, 26 países expresaron su rechazo o sus críticas a restricciones a la libertad de expresión y asociación en nuestro país. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, me parece que hay que evaluar dos cosas. La presentación de Ecuador en el examen periódico universal ante los países, porque es un examen interpares, digamos, evalúa la situación de un país ante los otros países para saber cómo se debe continuar adelante, me parece que en principio fue positiva. El 70% de los países reconocieron los avances de Ecuador en varias materias de derechos humanos. Efectivamente, como usted dice, hay hubo también recomendaciones que giraron alrededor de lo que ha sido la libertad de expresión, libertad de asociación, y ese es el impacto, la segunda forma de evaluar esto es el impacto que yo siento que ha tenido en la sociedad ecuatoriana. A mí me parece que frente a eso hay que decir, en primer lugar, Ecuador ha aceptado las recomendaciones que se realizaron en ese sentido. Por ejemplo, aceptó la recomendación de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que recomienda alinear la normativa ecuatoriana respecto a la libertad de expresión conforme a los tratados internacionales. Ecuador aceptó esa recomendación, en el mismo sentido la hizo Brasil, así que creo que ha habido una apertura ciertamente del Estado ecuatoriano para tratar esos temas. Pero no en todas las recomendaciones, porque de lo que entiendo, alrededor de 18, 19 puntos o recomendaciones no fueron aceptadas por el Ecuador. Sí, creo que ahí hay que precisar. 17 recomendaciones de Ecuador acepta respecto a libertad de expresión, libertad de asociación y protección de defensores de derechos humanos. ¿Cuáles recomendaciones no acepta Ecuador? Hay algunas recomendaciones que se plantean en términos que pueden afectar de alguna manera a la soberanía ecuatoriana. Por ejemplo, la recomendación que realiza los Estados Unidos señala que Ecuador debe, para proteger la libertad de expresión, fundamentalmente derogar la ley de comunicación. Esto quiere decir que los Estados Unidos entienden que la única manera de hablar de libertad de expresión en el país hace referencia a la ley de comunicación. Esto, por ejemplo, Ecuador no acepta, porque entiende que de manera soberana puede llevar adelante dentro de una temática específica como la libertad de expresión, cambios, reformas. El presidente electo, Lenín Moreno, ha manifestado que considera que si la ley de comunicación debe ser reformada, pues se trabajará en las reformas. Eso es un mensaje positivo, pero que se recomienda específicamente la derogación de la ley, por supuesto, Ecuador no lo iba a aceptar. A propósito de la ley de comunicación y todo lo que está detrás, incluyendo estas observaciones a nivel internacional sobre la ley, como Defensoría del Pueblo, ¿usted ha pensado en proponer cambios o introducir algún tipo de alternativas, de modificaciones para aportar a esta eventual reforma de la ley? No tenemos planificado específicamente proponer reformas, sí estar alertas respecto a las reformas que se puedan plantear. Hay que recordar que nuestra participación con la ley ha estado vinculada íntimamente a los temas de discriminación y de violencia por discriminación. Lamentablemente aún se reproducen en programas o mensajes o en publicidad que se da muchos conceptos que sí tienen que ver con discriminación, y como Defensoría del Pueblo creemos que al ser los medios de comunicación pues una fuente de difusión masiva deben tener mucha precaución con respecto a no vulnerar derechos en esta materia. Hemos estado ligados de esa forma, y también nos ocasionó preocupación ver cómo en las redes sociales la violencia se incrementa, las agresiones verbales se incrementan. Hay que recordar que no solamente la violencia física es violencia, también la violencia verbal es violencia, y creemos que
posiblemente se deba pensar en una regulación en ese sentido. Regular, no para las, limitar, regular las redes sí, sociales. No para limitar la libertad de expresión, cuidado, sino para proteger derechos, porque mucha gente puede ver afectada por las propias redes sociales, ejemplos hemos tenido. ¿Y eso en la práctica es posible, la regulación de las redes sociales? Sin duda Técnicamente es posible. Toda actividad humana puede ser regulada. Es más, nosotros creemos siempre que por la protección de derechos deben ser reguladas las actividades humanas, porque en el momento que no son reguladas puede no producirse una libertad de la persona, sino un libertinaje de la persona, porque no hay regulación. Y la regulación no implica limitarle, la regulación significa proteger los derechos de otra persona. Ese es nuestro enfoque, siempre va a ser nuestro enfoque, y cualquier reforma en ese sentido lo vamos a trabajar de esa manera. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo sobre esta, que también entiendo y es una observación a nivel internacional, este afán de regular las organizaciones sociales, de controlar a las organizaciones sociales? Hay dos decretos, del 16 y el 739. Sí, el comentario es en la misma línea. Miren, las organizaciones sociales, desde nuestro punto de vista, como toda actividad humana, también tiene que ser regulada. Como son reguladas las empresas por la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, tiene una recomendación. Como son reguladas las organizaciones religiosas con normativa específica por el Ministerio de Justicia, las organizaciones de la sociedad civil también tienen que ser reguladas. Estamos de acuerdo en que una ley otorga más seguridad jurídica en la regulación que un reglamento, por supuesto, que un decreto. Así que nosotros promovemos una discusión amplia para que, al tratarse de derechos y obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil, pues conversemos y discutamos precisamente para que pueda ser regulada en una ley. Doctor, a propósito de la finalización del actual periodo de gobierno y el advenimiento del nuevo gobierno, ustedes han hecho una evaluación interna de lo que ha sido el manejo, el respeto, las políticas para garantizar los derechos humanos y las libertades en estos últimos 10 años? Sin duda sí, sin duda sí. Y de hecho ese es uno de los temas que nosotros evaluamos también y que ahora aparece precisamente en el EPU, como veníamos conversando, los temas de derechos humanos que lamentablemente no aparecen en la discusión del día a día, como sí ocurre con la libertad de expresión, la libertad de asociación, sobre las que ahora mismo hemos conversado. Pero, por ejemplo, hay muchos otros temas. ¿Qué pasa con la trata de personas en el país? ¿Qué pasa con los derechos de los adultos mayores, con la de afroecuatorianos, indígenas? Todo esto con transversalización de género. ¿Qué pasa con el derecho a la educación, con el derecho a la salud? Todo eso también se debe evaluar al momento de saber en qué momento histórico se encuentra el país. Pero ¿cuál es el saldo? ¿Hay un saldo positivo, hay un saldo negativo en el tema de derechos? Porque a nivel internacional ha habido muchas críticas. Por el contrario, a nivel internacional, la mayor parte de los países han reconocido los avances de Ecuador, especialmente en los derechos que se conocen como colectivos económicos sociales, especialmente esos derechos. El reconocimiento al Ecuador ha sido amplio y yo creo que el saldo es positivo. Pero en cuanto a libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de prensa. Los dos temas que han estado en discusión puntualmente en este sentido, precisamente son esos dos que usted ha mencionado, pero yo le puedo decir que los derechos que ha trabajado y que ha desarrollado el país es amplio. A mí me parece que es momento, precisamente por lo que usted mencionaba, de un cambio de gobierno que además ha dejado un mensaje claro respecto a los derechos humanos. Me parece que el EPU inclusive nos significa un buen momento para poder desarrollar de manera coordinada, todos en la sociedad, una agenda nacional de derechos humanos. Ojalá que el gobierno, me parece que daría un gran paso si nos convoca a todos a trabajar alrededor de una agenda nacional de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, catedráticos, formadores de opinión, las instituciones de las diversas funciones del Estado. Creo que podremos desarrollar un gran trabajo en esta materia. Doctor, finalmente tenemos 30 segundos para una respuesta rápida sobre un tema preocupante, no solo de hoy, sino de muchos años atrás, lo del denominado feminicidio. La Defensoría del Pueblo, ¿de qué manera ha actuado? ¿Qué propone en torno a esta situación, que es muy compleja, que es un verdadero problema? Sí, realmente es un verdadero problema. El femicidio tiene una tasa elevada en el país. Consideramos que la respuesta que se intentaba dar hasta ahora ha sido judicial, lo cual es bueno, pero debemos intentar otro tipo de respuestas también preventivas, como fortalecer un plan nacional en materia de género.
Muy bien, muchas gracias al doctor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. Vamos a hacer una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. Ya volvemos.